estar esta mañana en la palabra del Señor y como decía en la mesa del Señor, hoy es como el último domingo oficial de vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones de verano acaban, mañana empieza el colegio, para alegría de los niños y de los padres también. Así que mañana es un día en el que empieza, por así decirlo, nuestra rutina. Mañana se llenarán los gimnasios de gente, las clínicas de nutrición para personas que quieran hacer un régimen y las academias de inglés para aquellas personas que quieren aprender un idioma. Y nosotros, como creyentes, también podemos hacer un punto de inflexión. Es bueno que nos detengamos, que analicemos, como hemos visto en la mesa del Señor, que pensemos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra relación con el Señor, cómo es nuestra vida de oración, cómo es nuestra vida respecto a la lectura de la palabra, a la enseñanza de la palabra o al aprendizaje, mejor dicho, de la palabra. Y nos podemos plantear una serie de propósitos, tanto a nivel individual como pareja o como matrimonio, también incluso como familia. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a estar en la carta que Pablo escribe a los colosenses y vamos a ver cómo en el contexto, como ahora posteriormente veremos, Pablo a estos creyentes que se reunían en Colosas en el capítulo 4 les da dos instrucciones que son muy sencillas. Aquellos que estudiamos la palabra del Señor desde el punto de vista hermenéutico, este pasaje es bastante sencillo porque los puntos salen fuera. Fijaros, capítulo 4, versículos 2, 3 y 4, es donde vamos a estar en esta mañana de la carta a los colosenses. Fijaros, capítulo 2 dice: Pablo, movido a escritura y inspirado por el Espíritu Santo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Versículo 3: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Dos propósitos, dos aspectos que yo en primer lugar y cada uno de nosotros debemos de caracterizarnos. Por un lado, el primer punto vamos a ver que va a ser perseverar en la oración y en segundo lugar, proclamar la palabra de Dios. Qué dos buenos propósitos, ¿verdad? Para esta etapa. Qué dos buenos propósitos de que, digamos, a partir de mañana comienza el curso escolar y también voy a intentar ser más disciplinado en la oración, voy a intentar también ser más disciplinado en la proclamación de la palabra. Como he señalado, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas. Sabéis que era una iglesia que se encontraba en lo que ahora conocemos como Turquía. Era una provincia romana y por tanto había una gran cantidad de gentiles y por otro lado también una importante colonia judía. ¿Cómo era la iglesia de los colosenses? Muy importante para entender el contexto. Pues era una mezcla, ¿de acuerdo? Había por un lado judíos y por otro lado gentiles. Y Pablo escribe a esta iglesia para refutar a unos falsos
maestros que se habían introducido y que estaban enseñando una falsa enseñanza que estaba basada tanto en el legalismo judío como en el misticismo pagano. ¿Qué decían? Pues esta falsa enseñanza bajaba la supremacía de Cristo. Decían que Cristo no era Dios y por tanto para llegar a la salvación no solamente era necesario a Cristo, sino que además era necesario tener un conocimiento místico, vamos a decirlo así, superior y exclusivo de las Escrituras. Y lo que hacían era que para llegar a ese conocimiento, pues bien, los judíos pues decían que había que cumplir con una serie de leyes y ceremonias judías. Pablo, por tanto, les escribe y les dice que Cristo, habla de la grandeza de Cristo, habla de la obra de reconciliación llevada a cabo por Cristo en la cruz y exhorta a los creyentes a vivir advirtiéndoles de los peligros de ser cautivados por estas falsas filosofías, por estos falsos maestros que estaban apareciendo. Pablo les enseña la verdad y les enseña que Jesucristo había resucitado, fijaros, capítulo 3, versículo 1, y por tanto estos creyentes debían de vivir conforme a este hecho extraordinario, debían de vivir fijando su mirada hacia las cosas de arriba, debían de hacer morir su conducta pecaminosa y debían de vivir conforme a Cristo. Fijaros, ya que, ese sí se traduce de manera más como ya que habéis resucitado con Cristo, es decir, ya que esto es una realidad, ya que tenéis una nueva vida, fijaros lo que le dice ya un mandato: buscad las cosas de arriba. ¿Y qué significa buscar las cosas de arriba? Pues eso es lo que continúa este capítulo 3 de Colosenses. Es decir, deben vestirse, deben de revestirse y vivir conforme a su nueva vida. Deben de dejar que la paz de Cristo gobierne su vida por medio de la palabra de Dios. No solamente a nivel individual, sino que además deben de cuidar su hogar. Y fijaros, a partir del versículo 18 del capítulo 3, nos habla cómo deben de actuar las esposas, cómo deben de actuar los maridos, cómo deben de vivir los hijos y cómo debemos de actuar como padres. Y finalmente, a partir del capítulo 4, versículo 1, habla de cómo deben de ser nuestras relaciones con los de afuera, cómo debemos de vivir. Por eso, en esta mañana vamos a ver dos características, dos propósitos que deben de ser propios de cada creyente y que van a ser la consecuencia de haber nacido de nuevo. En primer lugar, como decía, debemos de perseverar en la oración y en segundo lugar, debemos de proclamar la palabra de Dios. La gente debe de conocer lo que somos. Fijaros, en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, fijaros lo que se nos dice. Dice, el Padre, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y como hemos visto en el capítulo 3, versículo 1, nos dice, conforme a esta realidad de cada una de vuestras vidas, debéis de vivir buscando las cosas de arriba. Este mundo debe de saber que estamos reconciliados con Dios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y en cada una de las facetas de nuestra vida. Por eso, vamos a leer en el capítulo 4, los versículos del 2 al 4. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros,
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La palabra de Dios hace un gran énfasis a lo largo de toda la Escritura en cómo debemos de vivir. Fijaros, Santiago capítulo 3, versículo 3 nos está diciendo también, nos muestra el poder de la lengua, el daño que ésta puede causar. Muchas veces gastamos nuestras palabras en otras cosas. Pero nuestra vida, en primer lugar, se debe de caracterizar porque somos creyentes que buscamos las cosas de arriba y por tanto perseveramos en la oración. Perseveramos en la oración. La oración, hermanos, es el discurso más importante que vamos a hacer en nuestra vida. Es el discurso más importante que vamos a pronunciar. Es el medio por el cual cada uno de nosotros, en primer lugar, vamos a confesar nuestro pecado. Por medio de la oración confesamos nuestro pecado. Por medio de la oración es el medio, es el instrumento por el cual vamos a expresar nuestra adoración a Dios. Y no solamente expresamos nuestro pecado, no solamente adoramos a Dios, sino que también es el medio, es el instrumento por el cual vamos a expresar nuestra necesidad, tanto física como espiritual. Todos tenemos necesidades físicas, necesidades espirituales, y la oración es el medio por el cual elevamos estas necesidades. La oración, hermanos, es esencial para el crecimiento del creyente. Es esencial. Por eso Pablo, fijaros, le ordena y le manda perseverar en la oración. Persistir es el mismo verbo. Aferraos a la oración. Fijaros en Efesios capítulo 6, versículo 18, la misma idea. Dice, con toda oración y súplica, que dice, orad en todo tiempo. Velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Y hoy, domingo, la palabra de Dios nos dice que debemos de orar en todo momento. Que debemos de orar por todas las cosas, estando sumisos a la voluntad de Dios. Fijaros, si nos vamos por un instante a Lucas capítulo 18, vamos a ver cómo se nos ilustra esta idea. Esta es una ilustración para entender qué significa perseverar en la oración, persistir en la oración. Fijaros versículos del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, fijaros,
¿no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Repito, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y ya termina y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús les estaba enseñando a sus discípulos la importancia de la oración. Le estaba mostrando a sus discípulos la necesidad de orar siempre, de que no desmayasen. Y termina con esta pregunta para que sus discípulos estuviesen animados, que fuesen fieles en la oración. Qué parábola, ¿verdad? Qué parábola que Jesús nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos de ser persistentes. Para que lo entendamos en el lenguaje actual, debemos de ser unos pesados. Entenderme entre comillas en la oración. Y fijaros, lo más importante es que Jesús en este pasaje liga la fe, como hemos visto al final, hallará fe en la tierra, con la oración. Porque una evidencia de que hemos nacido de nuevo, hermanos, es una vida de oración. Y muchas veces nuestra vida o mi vida no es una vida de oración. No solamente esto, ¿verdad?, sino en el pasaje que estamos estudiando, y volvemos a Colosenses de nuevo en el capítulo 4, recuerdo, estamos en el versículo 2, dice, velando en ella. ¿Qué significa velando en ella? En primer lugar, nos exhorta a permanecer despiertos en la oración, a ser constantes. Fijaros en Marcos capítulo 4, versículo 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si recordáis este pasaje, está en el contexto, en la noche en la que Jesús iba a ser entregado y estaba orando al Padre en Getsemaní. Y Marcos, movido a escritura por el Espíritu Santo, nos muestra como tres de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué pasó? Que no fueron capaces de permanecer despiertos. Jesús interrumpe durante 3 veces su oración, fue a ellos y los halló durmiendo. La primera vez se dirige a Pedro y lo reprende y le dice, no ha podido estar velando ni una sola hora. Y Jesús les exhorta a los 3 y le dijo, velad, estad alerta ante los peligros espirituales. Orad, estar en continua dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y en segundo lugar, esta expresión se refiere a tener una conciencia general de Dios. Muchas veces vamos en el transcurso de nuestra vida y el Señor nos dice, orad por cualquier acontecimiento que sucede. No X cosas, sino a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel de la nación, a nivel de todo. Orad. Orad no solamente para pedir también, sino orad también por las bendiciones que recibís. Orad por las promesas que tenemos. Orad por aquello que Dios nos ha prometido. Es decir, tener siempre esa conciencia de estar en continua oración y de continua dependencia de Dios. Hermanos, a partir de mañana, tomemos tiempo para la oración. A partir de hoy, mejor dicho. Seamos constantes en nuestro día a día. Vivamos
de continua dependencia de Dios. Eso no significa que nos encerremos en nuestra casa, sino que en nuestro andar diario, con nuestro trabajo, en allí donde Dios nos ha puesto, oremos, estemos en dependencia de Dios, teniendo siempre a Dios y dándole gracias a Dios. Y cuando vivamos así, vamos a ser conscientes de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y cuando somos conscientes, nuestra respuesta, ¿qué va a ser? Una respuesta de gratitud. Por eso dice, velando en ella con acción de gracias. Este término, con acción de gracias, vamos a ver cómo se nombra durante 5 veces a lo largo de la carta. Debemos de orar, no solamente para pedir, pero también para dar gracias a Dios. Gracias, ¿por qué? Porque nos ha perdonado. Gracias, ¿por qué? Porque nos ha salvado. Gracias, ¿por qué? Por cada una de las promesas que encontramos en su palabra. Gracias, ¿por qué? Por cada una de las cosas que hace en nuestra vida, independientemente de cómo esté. Fijaros cómo estaba acá Pablo, versículo 3, que dice al final, por el cual también estoy preso. Pero Pablo daba las gracias a Dios. Qué difícil, ¿verdad? Esto es difícil, yo lo digo, pero es muy difícil. Luego hay que ser conscientes en nuestro día a día. Pero Pablo daba gracias aún así al Señor. Recordando, ¿verdad? Romanos 8, 28, porque los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Demos gracias al Señor. Pero es cierto que muchas veces, y esta oración no os sintáis ofendidos, para mí en primer lugar, pedimos mal, porque estamos preocupados por cosas mundanas. Pablo estaba encarcelado, como hemos visto, y sin embargo pide que tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Los no creyentes viven ocupados en su trabajo, en su economía, viven en su pecado, ¿verdad? Pero los que hemos nacido de nuevo debemos de orar y de pedirle a Dios que nos dé oportunidad para proclamar el Evangelio, porque realmente a eso nos ha llamado el Señor. Si no, en el momento en que Dios nos salva, nos tendría que llevar junto con Él y nos deja aquí. ¿Para qué? Lo veíamos también, ¿verdad? El viernes. Para proclamar y para glorificar a Cristo. En primer lugar, hermanos, perseveremos en la oración. Y en segundo lugar, el segundo propósito que nos debemos de marcar cada uno es proclamar la palabra de Dios. Fijaros versículos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, con la finalidad para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y continúa y dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. Es decir, debemos de hablar de Cristo. Debemos de proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo tenía esta necesidad y lo hemos visto cuando le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El Señor tenía este propósito para su vida. Por eso la finalidad de Pablo y su oración era que le abriese puertas para predicar la palabra. Y fijaros, Pablo estaba preso, estaba en Roma, una ciudad pagana, pero a pesar de eso, Pablo no dejó de proclamar el mensaje del Evangelio. Al igual que los primeros cristianos proclamaban la palabra de Dios. Si Pablo tenía que orar para proclamar la palabra, el mismísimo Pablo, nosotros también tenemos que orar por ello.
Y si Pablo, aún en la situación en la que se encontraba, aún en la ciudad en la que se encontraba, pedía proclamar la palabra, nosotros, hermanos, debemos de proclamar a Cristo. Muchas veces, ¿verdad?, no proclamamos la palabra. Intentamos, nos esforzamos en convencer al incrédulo. Pero Dios no nos llama a convencer, ¿verdad?, sino que Dios nos llama a proclamar el Evangelio. Y cualquier otro medio, cualquier otra artimaña, cualquier otra seducción que podamos usar, humana, no vale. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 1? Porque el Evangelio, ¿qué es poder de Dios para salvación. No surge o no salva nuestras artimañas humanas, nuestras artes de seducción. Todos entendemos a qué me refiero, sino que es el Evangelio lo que salva. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, fijaros lo que dice. Está hablando Pablo, versículo 17, y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y continúa, y dice: no con sabiduría de palabras. Fijaros, Corinto, ciudad griega, grandes filósofos, grandes pensadores, grandes humanistas. Dice: no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo fue enviado por Cristo a predicar el Evangelio, no usando estas artimañas humanas, no con palabras elocuentes, sino anunciando el mensaje de la cruz. Fijaros, más adelante, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Hermanos, debemos de llevar un único mensaje: el mensaje de la cruz de Cristo. Y Dios, en su voluntad y en su soberanía, por medio del Espíritu, los lleva a la salvación. Dios no va detrás, sino que Dios va delante de nosotros. Nadie va a ser salvo por experiencia, nadie va a ser salvo por una señal, sino solamente por la palabra de Dios. La única medicina que necesita nuestra sociedad es la predicación de la palabra centrada en Cristo, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nos vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor: siendo renacidos, es decir, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, a través de ¿qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mensaje sencillo, ¿verdad? Este es el mensaje que Cristo tiene para ti. Que Cristo, Dios hecho hombre, vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Él vino por todos los que hoy estamos aquí. Porque todos, cada uno de los que hoy estamos aquí, hemos pecado, excepto Cristo. Es por ello que Él cumplió con cada uno de los requisitos. Porque decía la ley que cualquiera que transgrediese uno de los requisitos se hacía culpable de todos los demás. Y Cristo vivió la vida perfecta para que su justicia perfecta pueda ser dada a cada uno de nosotros. Él pagó la deuda en su muerte en la cruz.
el que no conoció pecado, que se hizo por cada uno de nosotros pecado. Este, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Este pasaje es claro, ¿verdad? Hemos visto en primer lugar cómo la vida del creyente se debe de caracterizar por perseverar en la palabra de Dios. En segundo lugar, se debe de caracterizar por proclamar el mensaje de Cristo. Qué dos propósitos, ¿verdad? Parecen sencillos, fáciles de recordar, pero que luego en nuestro día a día, en nuestras luchas semanales, a lo largo de la semana, nuestros imprevistos, nuestras cosas que suceden muchas veces, se nos olvidan. Pues que el Señor nos ayude y que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo y seamos disciplinados en perseverar en la oración, en proclamar el mensaje del Evangelio. Que nuestra vida individual, que nuestra vida familiar, que nuestra vida matrimonial, que nuestra vida con los demás se caracterice por esto. Y que realmente vivamos vidas agradecidas a Dios. Vidas que honren a nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos las gracias, Señor,